Feliz Día del Maestro a todos los que han dedicado sus vidas a enseñar y formar a las nuevas generaciones, porque es una de las vocaciones más nobles y trascendentales que existen por los efectos, las consecuencias, la influencia que tiene en las vidas de aquellos a quienes enseñan. Yo recuerdo mucho y recordaré siempre a un profesor que tuve en el colegio, Mr. Sam Will, un escocés, ex ranger del ejército inglés, quien se destacó por kilómetros de todos los otros maestros que yo haya tenido. Una anécdota que siempre recordaré es que toda nuestra clase había desaprobado, con excepción de 2, había desaprobado aritmética en el primer año de secundaria. Y al pasar al segundo año, nos tocó estudiar álgebra con Mr. Will. Y él, al ver la situación de la clase, por propia iniciativa, comenzó a enseñarnos fuera del horario normal, nos dio horas extras todos los días para ponernos al día, complementar el estudio de aritmética. Y lo hizo de manera tan clara y tan atractiva que hasta el más torpe de la clase aprendió aritmética y en los años siguientes pudo aprender álgebra, geometría y trigonometría. Y nos hizo amar de tal manera las matemáticas que de los 27 que éramos en la clase, 13 nos presentamos a la Universidad Nacional de Ingeniería. Y de los 13, 11 ingresamos y ocupando el primer y segundo puestos. Ahora, su capacidad pedagógica era muy buena, pero lo que más nos impactó, mucho más, fue su vida. Fue su firmeza con amor, fue su espíritu de servicio, su carácter, su integridad, sus valores, sus principios, porque Mr. Will era un cristiano de corazón. Y eso realmente cambió nuestra vida. Si yo tengo algo de valor en mi vida, se lo doy en primer lugar a Dios, en segundo lugar a mis padres, pero en tercer lugar a Mr. Will, quien no ocultó su fe, sino que la compartió con nosotros, con sus palabras, pero mucho más con su vida, con lo que él hizo por nosotros. Muchos de ustedes, como Mr. Will, recibieron el llamado de Dios para dedicarse a la enseñanza, sea un jardín de infantes, un colegio, una escuela, o una academia o instituto, o en la universidad. Otros para enseñar en la iglesia. Pero todos hemos recibido una honra muy grande y un privilegio muy grande como instrumentos de Dios para formar las vidas de otras personas. Ahora, el apóstol Pablo, en Romanos, el capítulo 12, los versículos 6 y 7, dice lo siguiente, hablando de los dones espirituales dados por Dios a su iglesia. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, dice, en la enseñanza, como un don dado por Dios. Ahora, ser maestro es una vocación, un llamado. También es un don, un regalo de Dios. Un regalo de Dios a su iglesia, pero también al mundo. Los países que han reconocido esto y han dado importancia a la educación han prosperado enormemente, como Finlandia y otros países nórdicos, o en el Asia, la China, Japón, Corea del Sur y Taiwán. Y yo recuerdo mucho que en un encuentro que tuve con el embajador de Taiwán, le pregunté, embajador, ¿cuál fue el secreto para que Taiwán se convirtiera en tan pocos años en una potencia económica mundial? Porque, como ustedes saben, Taiwán se inicia el año 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, pero hoy ya es una potencia económica mundial. Y el embajador, sin vacilar, de una manera inmediata me dijo, la educación. Y me contó cómo en Taiwán el maestro de escuela es muy bien considerado, bien pagado,
y es considerado una personalidad en el país, al igual que un ministro, un alcalde o cosa por el estilo. Es algo que evidentemente necesitamos con urgencia, desesperadamente en nuestro propio país. Pero en este Día del Maestro, no solamente merecen saludo todos los maestros, sino también los padres. Y quiero dirigirme a los padres, especialmente los más jóvenes. Que nosotros como padres, cuando hablamos a nuestros hijos, estamos enseñándoles. Somos maestros, somos los primeros maestros que un niño tiene en su vida. Porque les enseñamos con nuestras palabras, cuando les instruimos, cuando les disciplinamos o cuando les amamos. Todo lo que ellos escuchan de nosotros o lo que ven en nosotros es una enseñanza para ellos. Y eso es para bien o para mal. Entonces, vemos nosotros el tremendo privilegio y responsabilidad que para nosotros como padres, que somos a la vez, sin quererlo, sin saberlo, sin darnos cuenta, somos maestros para nuestros hijos. En Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7, Dios le dice a Israel, por medio de Moisés, lo siguiente. Y estas palabras, hablando de todas las leyes y las normas que Dios dio a Israel, y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Es decir, Dios nos encarga y nos manda que todo lo que Él desea de nosotros, todas sus normas, sus leyes, sus mandamientos, deben estar en primer lugar en nuestro corazón. Tenemos que vivir la ley de Dios, tenemos que vivir la palabra de Dios y luego entonces enseñarlas a nuestros hijos, con palabras, pero también con nuestros hechos. Qué tremendo privilegio, qué honor tan grande y qué responsabilidad tan grande que el Señor nos ha dado. Ahora ya, conociendo a Cristo, ese Cristo que está en nosotros, tenemos que mostrarlo a aquellos a quienes enseñamos y a nuestros hijos. Mostrar a ese Cristo, para que ese Cristo sea formado también en sus vidas, para bendición de ellos y para que ellos puedan ser instrumentos de bendición de parte de Dios para otros y para el mundo. De esta manera que gocémonos y cumplamos en nuestro papel de maestros, sea como maestro de escuela, como digo, de universidad, de instituto, o maestro de nuestros hijos. Enseñarles y ser instrumento de Dios para bendición de ellos. Así que termino repitiendo otra vez, feliz Día del Maestro, que Dios les bendiga muchísimo.